Bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, gente? Espero que anden todos muy bien. Y bueno, vamos retomando, sí, nuestra materia, Derecho Comercial uno, que forma parte de la carrera de abogacía que dicta la Universidad Católica de Santa Fe en nuestra sede Posadas. Bien, estamos ya todos muchos más tranquilos, ¿sí? Ya pasamos la instancia de examinación parcial, así que bueno, vamos a encarar esta parte final, ¿sí? del año, del cuatrimestre, ¿sí? A ver si al fin le damos finiquito a este bendito año 2020. Y bueno, sí, tenemos que desarrollar tres clases. Hoy es la primera de estas últimas tres clases que vamos a grabar, digamos, ¿sí? En este formato de video grabado. Y en el día de la fecha, sí, hemos decidido abordar unas cuantas cuestiones, ¿sí? Una vez que ya hemos pasado el eje temático de las dos sociedades con mayor raigambre, ¿sí? E importancia práctica en la vida societaria nacional, ¿sí? Hablamos de la sociedad anónima y de la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a tratar en esta clase del día de la fecha, ¿sí? Distintos temas, ¿sí? Que yo creo que les va a resultar muy llevadero y que tiene mucha aplicación práctica, ¿sí? Hay algunos casos interesantes, ¿sí? Algunos casos resonantes que en su momento fueron muy renombrados, ¿sí? Tanto en la doctrina como jurisprudencia societaria, ¿sí? Con, digamos, comentarios, digamos, de grandes maestros del derecho societario nacional y que, bueno, van a servir para ilustrar, digamos, estos ricos temas que vamos a empezar a tratar en la clase del día de la fecha. Está, así que bueno, sin perder más tiempo, ¿sí? Nos metemos de lleno en los distintos temas que vamos a tratar en el día de la fecha. ¿Está? El primero de ellos, como allí lo ven, vamos a entrar en la cuestión referente a las denominadas sociedades entre cónyuges. ¿Está? Entonces vean acá cómo se va concatenando las distintas materias que conforman este gran bloque, digamos, normativo que se da en denominar derecho privado, ¿sí? Derecho privado argentino. Está acá, digamos, ven cómo van, digamos, apalancándose, ¿sí? El derecho civil y el derecho comercial. Está, y hoy más que nunca que tenemos un código civil y comercial en un cuerpo único, ¿sí? Unificado a tenor de lo dispuesto por la ley 26994. ¿Está? Así que bueno, ¿sí? Como simple adelanto, luego vamos a meternos en el interesante tema de la sociedad anónima unipersonal, ¿sí? ¿Sí? Ahí vamos a ver unos ricos antecedentes normativos, jurisprudenciales, que sirven para ilustrar la referida cuestión. ¿Sí? Y después nos vamos a meter en cierta manera en las vicisitudes de la vida societaria. ¿Sí? Podríamos decir en la faz dinámica de las sociedades. Ya sea en esos momentos, digamos, de postrimería, como los casos de disolución o liquidación, o lo que parecería o parecía se iba a transformar ya en tiempo o época final, ¿sí? Vamos a ver cómo funcionan estos institutos que a veces se confunden, digamos, en la denominación y conceptualización, como son los institutos de prórroga y reconducción. Está para finalmente ver a ver estas cuestiones de transformación, fusión y escisión societaria. ¿Estamos? Bien, entonces, vayamos entonces en primer lugar a desarrollar lo referido a la sociedad entre cónyuges. ¿Estamos? Bien, acá vemos ya ahí de primera placa un comparativo que hacemos, ¿sí? Partimos de lo que era la histórica ley, digamos, 19.550, ¿sí? De allá de la década del 70, del siglo pasado, siglo XX. ¿Sí? Y esto estaba regulado en el artículo 27 de la misma, ¿sí? ¿Qué es lo que disponía el artículo 27? ¿Sí? Bajo este epígrafe de sociedad entre esposos, disponía que los esposos pueden integrar entre sí sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. ¿Está? Entonces, digamos, había un campo de actuación limitada, ¿sí? En cierta manera, una restricción a la capacidad de derecho
¿sí? De los cónyuges, ¿sí? Y cuando hablamos de personas cónyuges, estamos hablando de personas que adoptan ese estado civil fruto de la celebración del acto jurídico matrimonial. ¿Está? Esposo y esposa, esposo, esposo, esposa, esposa, ¿sí? Con todas las variantes que admite el derecho positivo vigente en nuestro país en su conformación actual. Pero bueno, remontémonos entonces a este antecedente como estaba regulado en la ley 19.550, solo le era permitido, ¿sí?, a los esposos conformar sociedades comerciales, ¿sí?, en aquellas sociedades por acciones. Entonces hablamos de la sociedad comandita por acciones, ¿sí?, con muy poca y escasísima vigencia en la práctica, y por sobre todo hacíamos referencia a la sociedad anónima. ¿Está? Entonces, dos esposos, ¿sí?, los esposos en definitiva, podían conformar una sociedad comercial bajo el tipo, en primer lugar, fundamentalmente de sociedad anónima. ¿Está? Y esa conformación, ¿sí?, podía ser que sucedía, digamos, de manera originaria. ¿Está? Entonces estamos en una fase constitutiva de la SA. ¿Sí? ¿Se acuerdan todo lo que hemos estudiado en las clases anteriores y que algunos de ustedes muy bien les tocó exponer, han expuesto muy bien en la examinación parcial, ¿sí?, acerca de los modos de constitución? ¿Sí? La SA, que se puede constituir por acto único o por suscripción pública. ¿Está? Pero en definitiva, la forma bajo la cual debe constituirse una sociedad anónima es el instrumento público, ¿sí?, en concreto en su subespecie, escritura pública ante escribano de registro. Entonces, ¿qué pasa? Podía ser que dos cónyuges, ¿sí?, coincidan, y más que coincidan, digamos, adrede, ¿sí?, por expresión de voluntad, decidían constituir originariamente una sociedad anónima. ¿Está? Esa era la primera variante que podía ocurrir. Pero podía ser que, en todo caso, ahí sí, digamos, coincidan dentro de una persona jurídica de las llamadas por entonces sociedad comercial, sociedad anónima, de manera devenida, ¿está? Ya sea por alguna incorporación, ¿sí?, ¿está?, por transferencia de acciones o de paquete accionario, alguno de ellos que ya era socio, ¿sí?, y resulta ser que el otro o la otra cónyuge, en definitiva, terminaba incorporándose al elenco de accionistas de esa sociedad. Está entonces bajo la órbita de la ley 19.550, ¿sí?, y esto hablamos en definitiva de un espacio temporal de vigencia hasta el 31 de julio del año 2015, ¿está? Entonces se les permitía que conformen, ¿está?, en esta primera variante, sociedades por acciones. Escasísimo campo de aplicación para la sociedad comandita por acciones, fundamentalmente dirigido al campo de actuación, ¿sí?, principalísimo de la sociedad anónima. Por otro lado, los esposos podían elegir integrar de manera originaria o devenida, hacemos la misma aclaración, una sociedad de responsabilidad limitada. Esta es una SRL, que todos ustedes ya saben, digamos, el modo de constitución de la SRL, a diferencia de la SA, es necesariamente, forzosamente, por acto único, ¿sí? Y desde la faz instrumental, hablamos de, en definitiva, distintas opciones. Se puede constituir por instrumento público o por instrumento privado, pero en este caso con el aditamento de que las firmas de los socios fundadores de la SRL, ¿sí?, se encuentren certificadas por ante escribano público. ¿Estamos? Entonces, nuevamente en el contexto de una SRL, podía ser entonces que en una sola persona jurídica SRL estén dos cónyuges, ¿sí?, sea de manera exclusiva o compartiendo, digamos, el elenco de socios, ¿sí?, en este caso de la SRL, junto con la presencia de otros socios, está en la SRL, ¿sí? Nuevamente ese caso de que coincidían de manera devenida podía ser porque alguno de los cónyuges que no se encontraba en el elenco originario terminaba, digamos, incorporándose
a la lógica, a la dinámica de una SRL. Recuerden el contrato típico para incorporarse al elenco del estatus de socio de una SRL es a través de la denominada cesión de cuotas sociales. Si supongamos que había un cónyuge, ¿sí?, que había conformado originariamente con una X persona, Mario y Luis, socios originarios de el tornillo SRL. En algún momento, Luis decide retirarse de la sociedad. Entonces, nada obstaba a que Luis, al retirarse de la sociedad, transfiera por contrato, por el tipo contractual de cesión de derechos, concretamente cesión de cuotas de la SRL, supongamos, a la cónyuge de Mario. Entonces, esta persona, supongamos que se llamaba Estela, se incorporaba a la SRL, y lo cierto es que el artículo 27 de la ley 19.550, conforme a ese texto originario, lo permitía. ¿Está? Vean, entonces, por ende, por fuera de estos tipos sociales que estamos hablando, que reiteramos una vez más que eran sociedad anónima, sociedad comandita por acciones o sociedad de responsabilidad limitada, ahí vamos a la consecuencia del artículo 27, segundo párrafo. ¿Qué pasaba si eran algún otro tipo societario de los previstos en la ley 19.550, ¿sí? Supongamos colectiva, ¿sí?, capital industria. Vean, cuando uno de los cónyuges adquiera por cualquier título la calidad de socio del otro en sociedades de distinto tipo, lo que recién decíamos, colectiva, ¿sí?, capital industria, ¿sí?, comandita simple, supongamos, la sociedad deberá transformarse. Y acá traemos a colación un concepto nuevo, que lo vamos a trabajar sobre el cierre de la clase de hoy, ¿sí?, que es en esta faz dinámica de la vida societaria, ¿sí?, este instituto de la transformación. ¿Sí? La transformación es la mutación de un tipo hacia otro, ¿sí?, de un tipo societario, supongamos de SA a SRL o de colectiva a SRL. ¿Está? Entonces, sigo leyendo, digamos, en este juego o hilación de ideas. Cuando uno de los cónyuges adquiera por cualquier título la calidad de socio del otro en sociedades de distinto tipo a la previstas, vuelvo a reiterar, era SA, sociedades comandita por acciones o SRL, la sociedad deberá transformarse en el plazo de 6 meses, ¿sí?, o cualquiera de los esposos deberá ceder su parte a otro socio o a un tercero en el mismo plazo. Entonces había un interregno temporal previsto legalmente para que no subsista, que no se mantenga ese status quo, ese estado de situación de coexistencia de cónyuges dentro de un tipo societario que no fuera de los considerados por la ley. SA, sociedad por acciones, la comandita por acciones o SR. Bien, hacemos ese adelantamiento, ¿sí?, temporal, ¿sí? Venimos a este anteproyecto de unificación civil y comercial del año 2012, que a la postre terminaría sancionándose ese proyecto de ley bajo la denominación o numeración de ley 26.994, ¿sí? Allá por los primeros 10 días del mes de octubre del año 2014, si mal no recuerdo era en la sesión del 7 de octubre del 2014, la ley 26.994 originariamente iba a entrar en vigencia el 1 de enero del año 2016. ¿Sí? Por ley posterior, allá por el mes de diciembre de ese mismo año 2014, se anticipó la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial para el 1 de agosto del año 2015. Acá, digamos, estamos con otra gran reforma que le produjo la ley 26.994, que derogó, digamos, los códigos civil y comercial que antes estaban por cuerpos autónomos y separados. Ahora derogó ambos cuerpos y se unificó en un solo cuerpo normativo codificado. ¿Sí? Grandes reformas, habíamos dicho. En primer lugar, la ley 26.994 cambia el rótulo o el nombre de la propia ley de sociedades comerciales 19.550.
¿sí? Que pasa a denominarse a partir de entonces como Ley General de Sociedades, ¿sí? Otra gran reforma, que ya lo venimos hablando de clases precedentes y sucesivas, hoy vamos a profundizar esa cuestión, ¿sí? La cuestión de la modificación de la naturaleza contractual de la sociedad, ¿sí? Puesto que se muta de ese modelo clásico, entendido como contrato plurilateral de organización, y se permite la gestación unilateral, ¿sí? Originaria, o nuevamente también devenida, está unimembre, unipersonal, pero solo para el tipo societario SA. Y otra de las grandes reformas en la que se mete la ley 26994, modificando cuestiones típicamente societarias, es el tema que nos convoca, ¿sí? Esta posibilidad de que los cónyuges conformen sociedades está de cualquiera de los tipos previstos en la ley 19550. ¿Está? Entonces ahí vamos al artículo 27, ¿sí? En su, digamos, configuración actual, ¿sí? Texto vigente, el artículo 27, ya bajo este epígrafe de sociedad entre cónyuges, va a disponer en el mismo que los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo y las reguladas en la sección cuarta. ¿Sí? La sección cuarta es lo que antes eran las denominadas sociedades irregulares o de hecho. Que si tenemos tiempo en lo que nos quedan en estas dos clases finales que vendrán la semana que viene y luego dentro de 15 días, vamos a ver si hablamos alguna cosita de estas nociones de irregularidad, ¿sí? Si aún se siguen manteniendo vigentes bajo la óptica del nuevo Código Civil y Comercial según Ley 26994. Entonces, en concreto, se amplió, ¿no es cierto?, esta capacidad de derecho, ¿sí? No se olviden que a la capacidad de derecho su disvalor es la incapacidad. En cierta manera había una prohibición no absoluta, ¿sí? Pero que menguaba la capacidad de los cónyuges para conformar, ¿sí? O formar parte de sociedades de cualquier tipo en el viejo régimen. Vuelvo a reiterar, en el viejo régimen eran o SA o comandita por acciones o SRL. En el nuevo Código Civil y Comercial, entonces, desde agosto del año 2015, más concretamente 1 de agosto del año 2015, los cónyuges podrán conformar de manera originaria o devenida, hacemos la misma aclaración y digamos juegos de ideas, sociedades de cualquier tipo. Es decir, hasta podrán conformar sociedades colectivas de capital industria. ¿Estamos? ¿Sí? Y con mayor razón aún, una SA, SRL, comandita por acciones y comandita simple. ¿Está? Entonces, vean, acá lo aclaramos. Cuando se empiezan a plantear estas cuestiones, ya sea en la órbita de análisis del denominado anteproyecto de Código 2012, ¿sí? Porque este proyecto, digamos, bajo la trilogía o el trinomio, digamos, directivo, ¿sí? De Ricardo Lorenzetti, ¿sí? Elena Hayton y Aida Kemelmayer de Carlucci, obviamente ellos terminan el proyecto para inicio del año 2012. Allí comienza a girar el código, digamos, por el país, ¿sí? Por facultades, colegios profesionales, de abogados, escribanos, agrimensores, ¿sí? Principalmente facultades de derecho, ¿sí? Como para que se discuta. Luego entra un texto, ¿sí? Corregido, normativizado, para ser tratado en el Congreso. Vean, no nos debemos olvidarnos del siguiente punto de vista. Tenemos que analizar esta cuestión de las sociedades entre cónyuges dentro del contexto del análisis del régimen patrimonial del matrimonio. ¿Sí? Vale aclararlo aquí también. Ya ustedes, yo sé que algunos son alumnos míos también en reales y me han contado que también están cursando familia, digamos, coetánea o simultáneamente, lo cual está buenísimo. Vean, ¿qué pasa? Desde el 1 de agosto del 2015, el Código Civil y Comercial da receptividad legal, ¿sí? Da protección legal, no solo ya a la forma jurídica familiar,
sino también a la forma, digamos, de unión convivencial. ¿Está? Ahora bien, en estas cuestiones que estamos analizando de sociedad entre cónyuges, entonces metámonos de lleno en la cuestión del régimen patrimonial del matrimonio. Desde la fecha indicada, 1 de agosto del año 2015, los cónyuges, si es que ya están transcurriendo, digamos, dentro de esa relación jurídica matrimonial, otros dicen situación jurídica matrimonial, ¿sí? De esposos entre sí, o los contrayentes, si es que aún no celebraron todavía el acto jurídico matrimonial, pueden elegir un régimen de comunidad o bien de separación. ¿Sí? El régimen de comunidad es el clásico régimen, que por ahí los que tenemos unos añitos de más, ¿sí? En su momento cuando estudiábamos en abogacía en el grado, era lo que se conocía el régimen de sociedad conyugal. Está regulado por don Dalmacio Vélez Arfiel, digamos, con un corte eminentemente contractual que le daba o le imprimía a esa cuestión, un temperamento contractual. El régimen de comunidad, ¿sí? Es aquel régimen en el cual uno distingue esta tipología dual de bienes, ¿sí? El clásico, la clásica distinción entre bienes propios y gananciales, ¿sí? ¿Cuáles son de una manera muy genérica los bienes propios? Todos los bienes que los cónyuges llevan al matrimonio, de los cuales ya eran titulares, y los adquiridos también una vez ya acaecido la celebración del acto matrimonial, adquiridos por herencia, legado o donación. ¿Cuáles son los bienes gananciales? De una manera o con una formulación muy genérica, todos aquellos bienes, ¿sí? Que ingresan a título oneroso luego de celebrado el acto matrimonial y antes de que se haya, lógicamente, disuelto ese régimen. Entonces, en este régimen de comunidad, y he aquí lo importante, ¿sí? Esto no estaba en el anteproyecto 2012, pero cuando entra para su tratamiento, digamos, legislativo, cuando adopta o toma estado legislativo el proyecto de nuevo Código Civil y Comercial, se introduce el artículo 1002, inciso letra D, ¿sí? ¿Qué es lo que se preveía en el mismo? Y se prevé, porque es texto vigente en la actualidad, la prohibición general de contratar entre cónyuges. ¿Está? Eso recae en el régimen de comunidad, ¿sí? Finalmente, otra gran distinción que habrá con el régimen de separación es que al momento de la extinción del mismo, ¿sí? Cuando se extingue, ¿sí? El régimen de comunidad, tradicionalmente o por muerte o por divorcio, ¿sí? Pero ahora está regulado muy prolijamente, ¿sí? En ese libro del Código Civil y Comercial, en ese libro segundo de familia, están reguladas, digamos, de manera muy prolija las causales de extinción del régimen de comunidad. Vuelvo a reiterar, las principales causales de extinción del régimen de comunidad suelen ser o la muerte o el divorcio, ¿sí? A lo cual ahora se agrega una tercera, que van teniendo de a poco mucha importancia práctica, cuál es la de celebración de una convención matrimonial para cambio de régimen, ¿sí? Justamente pasarse de un régimen de comunidad a uno de separación. ¿Qué pasa en cuanto a la aplicación de uno u otro régimen? Si los contrayentes, antes de celebrar el matrimonio, nada dicen, se les aplica como legislación supletoria. ¿Está? ¿Por qué supletoria? Porque suple la voluntad inexpresada de las partes el régimen de comunidad. Si los contrayentes ya querían que arranque, digamos, su matrimonio en cuanto a su regulación de relaciones económicas o patrimoniales entre sí bajo un régimen distinto, ¿qué deben hacer? Deben celebrar convención matrimonial ante escribano público, ¿sí? Y elegir la opción que está prevista en el artículo 446, inciso letra D, ¿está? Que es justamente la opción de cambio de régimen. Si nada dicen, vuelvo a reiterar, se aplica el régimen de comunidad. Si ellos quieren que se les rija en el aspecto patrimonial un régimen de separación, deben expresar su voluntad por convención matrimonial celebrada por escritura pública ante escribano público. Estamos antes de la celebración del acto matrimonial. ¿Cómo funciona el régimen de separación? Ya no hay dualidad de bienes. Todos los bienes que adquieran los cónyuges desde allí,
¿sí? Son los llamados bienes personales. Y el otro cónyuge, el no titular, digamos, no tiene ningún derecho en expectativa que funcione como la ganancialidad en el régimen de comunidad. Porque acá es importante aclarar lo siguiente. La ganancialidad en el régimen de comunidad no otorga ningún derecho actual al cónyuge no titular. Tan solo tiene un derecho en expectativa, en estado larvario, como se suele decir, que se actualiza o se potencia una vez que se extingue la comunidad. Vuelvo a reiterar, por muerte, divorcio o cambio de régimen de comunidad a separación. ¿Qué es la ganancialidad? Cuando se actualiza, ¿sí? Ese derecho a participar en la mitad de los bienes gananciales. Bien, eso no ocurre en el régimen de separación. En el régimen de separación no se distingue entre bienes propios y gananciales. Todos los bienes serán personales de cada cónyuge. Juegan o hacen las veces como de bienes propios en el régimen de comunidad, en la cual el cónyuge no titular no tiene ninguna expectativa. ¿Está? He aquí la otra gran diferencia en el régimen de separación. No recae sobre los cónyuges la prohibición general de contratar. ¿Está? Y entonces tienen gran capacidad, gran flexibilidad a la hora de celebrar convenios. Hasta se pueden comprar y vender los cónyuges en un régimen de separación. ¿Sí? Al momento de la extinción, como no hay bienes gananciales, cuando se extingue el régimen de separación, también supongamos por muerte, por divorcio o porque podría ocurrir una práctica que se vuelvan a un régimen de comunidad, momento de la extinción del régimen de separación, no pasa nada. Sigue transcurriendo, digamos, en las calmas aguas, ¿sí? De ese mismo sentido o status quo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los bienes personales permanecen en cabeza o en el patrimonio de su titular. Y el cónyuge no titular no tiene ningún derecho en expectativa o participación que se deba actualizar una vez que se extingue ese régimen. Entonces, vean, el tema es así. Cuando se sanciona la ley 26994 y ya entrado en vigencia el 1 de agosto del año 2015, lo que se discutía, digamos, tanto en el mundo de los profesores civilistas como en el mundo de los profesores comercialistas, ¿sí? Es cómo, por un lado, el Código Civil y Comercial, que no deja de ser, digamos, el código de fondo de derecho privado de una nación, prohíbe a los cónyuges en comunidad, ¿sí? Que eligieron un régimen de comunidad, contratar entre sí. Y cómo, por otro lado, esa misma ley de sanción 26994 modifica un artículo de la ley de sociedades, la llamada antes ley de sociedades, ahora denominada Ley General de Sociedades, admitiendo que los cónyuges conformen o formen parte de cualquier tipo societario. ¿Qué es lo que prevalece? ¿El Código Civil o la ley en especial? ¿Sí? Ahí se empezó a discutir. Esa era una primera interpretación, digamos, factible. Muy pocos la sostuvieron. No, se aplica el Código Civil. Entonces habría que trabajar con la interpretación o hasta modificar la propia Ley General de Sociedad en su artículo 27. ¿Sí? Otros dijeron lo siguiente, vean las diferencias interpretativas que, digamos, plantea la lógica jurídica. El dispositivo legal del artículo 27 de la Ley de Sociedades es sólo aplicable para los cónyuges que hayan elegido régimen de separación. ¿Está? Puesto que los cónyuges que eligieron comunidad tenían un dispositivo legal específico del 1002, inciso letra D, que les prohibía contratar. Por ende, en el tenor o juegos de idea de estos autores, de estos profesores, entonces se podría llegar a interpretar de que solo podían confirmar cualquier tipo societario los cónyuges que se encontraban transcurriendo en un régimen de separación, puesto que sobre ello no recae la prohibición general de contratar. Finalmente, digamos, y este es un poco el estado de situación actual, la opinión predominantemente seguida, ¿sí?, por la mayor parte de la doctrina comercialista y civilista, ¿sí? Cito como apoyatura, digamos, doctrinaria la opinión de los profesores
Daniel Vítolo, ¿sí? El maestro Efraín Richard, está entre otros, entendieron lo siguiente, ¿sí? El Código Civil y Comercial es una normativa general. Por razones de especificidad debe aplicarse la normativa en especial. ¿Sí? La normativa en especial no hace ninguna distinción acerca de si los cónyuges se encuentran o no en un régimen de comunidad o de separación. Por ende, ya con ese mismo adagio romano, no recuerdo ahora la locución latina, pero que en esencia es la idea siguiente: donde la ley no distingue, nosotros no debemos distinguir. Entonces, como la ley en especial, por sentido de especificidad, como les decía, permite que los cónyuges elijan cualquier tipo societario, ¿sí? Para formar parte de los mismos, ya sea de manera originaria o devenida, entonces se termina aplicando ello por motivos de especificidad. No interesa si esos cónyuges se encontrasen en un régimen de comunidad, que es, digamos, el más extendido en estos primeros 5 años nobles de nuestro Código Civil y Comercial, ¿sí? O que se encontrasen en un régimen de separación, no interesa. Sea que estén transcurriendo en un régimen de comunidad o en un régimen de separación, a los cónyuges les asiste el derecho subjetivo de conformar de manera originaria o devenida cualquier tipo societario. ¿Está? Como para cerrar esta locución, sí, vamos a leer el artículo 1002, inciso 2, letra D, ¿sí? Al respecto, como para que les quede en definitiva cerrada esta idea de cuál es el texto legal prohibitivo en específico, ¿sí? Como incapacidad en definitiva de derecho o prohibición, como la llamábamos en civil parte general en el primer año, para los cónyuges que se encontraren en régimen de comunidad. Vuelvo a reiterar que no sería aplicable cuando esos cónyuges pretenden conformar de manera originaria o devenida una sociedad. Está de cualquiera de los tipos previstos en la ley 19.550. Vean, me ubico allí. Estamos en el libro tercero, ¿sí? Referido a los derechos personales. Y dentro de este capítulo cuarto de incapacidad e inhabilidad para contratar, el 1002, vean, bajo este copete, ¿sí? Y mejor dicho, epígrafe, en primer lugar, de inhabilidades especiales. Ahora sí, el copete introductorio: no pueden contratar en interés propio. Inciso letra D, los cónyuges bajo el régimen de comunidad entre sí. ¿Está? Vuelvo a reiterar, es una incapacidad de derecho en definitiva, ¿sí? Una prohibición que les recae a los cónyuges que se encuentren bajo el régimen de comunidad, no a los que han elegido separación. ¿Está? Pero vuelvo a destacar, tomando, digamos, esa opinión mayoritaria que se está imponiendo ya en los distintos congresos de derecho societario, ¿sí? Y mercantil, fundamentalmente, que era donde más se planteaba la duda, no resulta aplicable en materia societaria. ¿Está? ¿Por qué? Por motivos de especificidad. Está, es como la misma cuestión de ley general, ley especial. La ley especial termina rigiendo o aplicándose a un caso en concreto. Bien, esa misma lógica jurídica se aplica a la hora de facultar o no a los cónyuges para que conformen un ente societario. Vuelvo a reiterar, nos manejamos con el dispositivo legal específico de la ley 19.550, pero conforme a ley 26.994. ¿Estamos? Bien. Bien, bien. Próximo tema, ¿sí? Sociedad anónima unipersonal. ¿Estamos? Vamos a meternos en las llamadas SAU, que ya venimos hablando ya de varias clases atrás, ¿sí?
¿se acuerdan que en las primeras clases yo les dije, estas son, o es una de las grandes novedades de nuestro derecho nacional, ¿sí? Principalmente en órbita del derecho privado, ¿sí? Esta posibilidad, digamos, jurígena de conformar entes unipersonales, unimembres, está dentro de la órbita del derecho privado. ¿Estamos? Bien, entonces, vamos a esta primera cuestión que yo les traigo ahí como para ilustrar este tema, ¿sí? Antecedentes normativos en el derecho comparado, ¿sí? En el derecho de otros países. Esto yo ya algo les he hablado, inclusive cuando hablamos de los distintos regímenes de responsabilidad de los socios, según frente a qué tipo societario uno se encuentre, ¿sí? Pero lo cierto es que ya hicimos una locución introductoria y habíamos expresado en aquella oportunidad que la solución de los países fundamentalmente en esta cuestión se conforman o van por dos senderos, ¿sí? Por un lado, por la conformación de la denominada empresa unipersonal de responsabilidad limitada, ¿sí? Que por ejemplo es el modelo seguido por Portugal, ¿sí? Y si cruzamos el puente, ahora estamos en contexto de pandemia, es medio complicada la cosa, ¿sí? Si vamos a Paraguay, también ellos prevén una legislación que permite a la persona humana, en definitiva, fraccionar parte de su patrimonio, ¿sí? El cual es destinado, ¿sí? A llevar adelante una determinada actividad económica, empresarial e industrial. En caso de fracaso de esa actividad, ¿sí? Y frente a los acreedores de ese giro comercial, ¿sí? Quedan comprometidos esos bienes y no la totalidad de su patrimonio, ¿sí? Es como que su responsabilidad se limita a los bienes que haya aportado a esa empresa unipersonal de responsabilidad limitada. Por otro lado, ¿sí? ¿Cuál es el otro sendero por el cual se dirigen otras legislaciones del derecho comparado? Por la admisión de las denominadas sociedades anónimas, ¿sí? Unipersonales. ¿Está? Ya aprovechando todo ese bagaje de conocimiento societario, otros países dijeron, bueno, aprovechemos ya todo ese conocimiento acerca del organicismo, el funcionamiento, el contralor, registración, está para que le demos esa oportunidad para que el empresario fraccione parte de su patrimonio, limite el riesgo empresarial solo al patrimonio efectivamente aportado a esa actividad económica empresarial, ¿sí? Y que conforme un ente unimembre, un ente unipersonal. Vean, hablamos también, ya vamos a este segundo tema, entonces, recién, digamos, les pintaba en cierta manera el horizonte de cómo funcionó esto en el derecho comparado, ¿sí? Venimos a la órbita de nuestro derecho nacional. Está un poco qué es lo que fue pasando en nuestro país en los últimos 30 o 40 años fundamentalmente al respecto y en esta cuestión. ¿Sí? Ustedes ven allí una imagen, un logo de Coca-Cola, muy a mi pesar, pero vemos ahí un escudo del Club Atlético Boca Juniors, ¿sí? Digo muy a mi pesar porque soy fanático del más grande, digamos, de River Plate, campeón 2018 de la Copa Libertadores de América. Y después vemos la imagen de uno de los maestros del derecho societario, el doctor Ricardo Nissen. Vean, vamos a hacer la siguiente locución, digamos, explicativa de esta cuestión. Un poco vamos a ir metiéndonos de lleno en ir divisando esto de por qué llegamos a esta conformación de admisión legal de la sociedad anónima unipersonal como tipo societario para limitar la responsabilidad, para fraccionar el patrimonio. Bien, como todas las cosas en la vida, lo que ocurre en algún momento es consecuencia de una serie innumerable de actos. Entonces, esta es la evolución, digamos, jurisprudencial, legislativa que fue sufriendo la República Argentina, ¿sí? Y lo cierto es que la República Argentina, hasta el 1 de agosto del año 2015, no le otorgaba al empresario persona humana, una
posibilidad o alguna vía legal de limitación de la responsabilidad por fuera de la ley de sociedades. Entonces, si alguien quería llevar adelante una actividad lucrativa, ¿sí? Esta noción económica de empresa que está subyacente en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades, ¿sí? Producción de bienes y servicios, ¿sí? Participando de beneficios, soportando las pérdidas, ¿sí? Conforme a alguno de los tipos societarios. Pero hete aquí que era necesario, era obligatorio, era forzoso, ¿sí? La bilateralidad o multilateralidad, ¿sí? De allí que el concepto del artículo 1 de la histórica ley 19.550 hablaba de que exigía la presencia de dos o más personas. Y entonces era una eminente naturaleza contractual de la figura jurídica societaria. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Y ya lo vimos cuando analizamos el antecedente de una manera muy fugaz del fallo Fraquia Raymond SRL de una Cámara Civil allá por el año 2006, ¿sí? Como yo les dije, hacia el año 2005, 2006 estaba de moda este temazo. A mí me apasiona la cuestión de pluralidad sustancial. ¿Por qué pluralidad sustancial? Porque ahí ustedes encuentran, ¿sí? Por ejemplo, los rótulos, digamos, de los epígrafes, de los casos o fallos, por ejemplo, Vitamina Group S.A., Bosques Verdes S.A., Hasler S.A., y este aquí, digamos, el que motiva el dibujito como para ir metiéndose en el tema, Coca-Cola FEMSA de Buenos Aires, Sociedad Anónima. ¿Sí? Son todos, digamos, casos que se plantearon en órbita de la Inspección General de Justicia, ¿sí? Que tenía y tiene a su cargo tanto el contralor, digamos, de inscripción inicial de estos tipos societarios, como luego, dependiendo del tipo societario, ustedes saben que, por ejemplo, una SA, ¿sí? Y que tiene ciertas condiciones, que por ejemplo encuadran en el artículo 299 de la Ley General de Sociedades, resulta ser que también están sujetos a un contralor o fiscalización estatal permanente. Bueno, ¿cuál es ese órgano del Estado que las controla en toda su vida societaria? La IGJ. Y ahí está la figura, digamos, del maestro Nissen, ¿sí? Autor, digamos, prolífero de derecho societario, muy polémico en los últimos años digamos, los clientes que empezó a tener para su defensa y, digamos, promoción y, en definitiva, procuración. Pero no se puede negar, digamos, la lucidez del maestro Ricardo Nissen, ¿sí? Y en aquel entonces él era el director, digamos, el inspector general de la Inspección General de Justicia. Les cuento que en diciembre del año pasado volvió nuevamente al cargo y es el actual inspector vigente de la IGJ, ¿sí? Que vuelvo a reiterar, es la autoridad de Contralor para estos entes jurídicos en órbita, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? En Cava, como se suele decir. Entonces, ¿qué pasó en Vitamina Group, Bosques Verdes S.A., Hasler S.A. y Coca-Cola FEMSA, por ejemplo, en primera instancia? El doctor Nissen, digamos, con sus sumariantes y demás, denegaban, ¿sí? En ocasión de que estas entidades, por ejemplo, pretendían o inscribir un contrato originario o pretendían inscribir alguna reforma, ¿sí? Estatutaria, y entonces efectuaba un contralor, la autoridad, ¿sí? La IGJ, de si en esa sociedad había una pluralidad de socios, como ustedes lo ven allí en esa subrayado, ahí en la parte final, acá me sitúo con el cursor o hipervínculo, había una pluralidad de socios, tan solo como requisito formal o sustancial. Entonces es como que se empezaba a controlar la conformación accionaria, un poco lo que hablamos el otro día, ¿sí? Esta exageración de que había muchas sociedades en las cuales, digamos, la repartija en la tenencia accionaria era casi de colmo. Esto del 99,9 y el 0,0001%. ¿Eso es realmente, entonces, se preguntaba en aquel entonces el doctor Nissen, una pluralidad que basta tan solo con cumplir formalmente la presencia de dos o más personas?
¿O realmente debemos exigir la presencia de que ese segundo socio sea un socio con entidad, que pretenda llevar adelante actividades lucrativas, que pretenda participar de las decisiones, que pretenda, si bien no imponerse, pero al menos conformar, ¿sí? Conformar parte de esas decisiones tomadas y por ende luego también participar de beneficio y soportar pérdida conforme a su participación o tenencia accionaria? Basta tan solo con acreditar de que alguien tiene el 0,001% de acciones, supongamos que es el caso de SA, para entender o comprender de que se cumple la presencia de dos o más personas, o debe haber un socio con entidad suficiente. Entonces se planteaba el doctor Nissen, tan solo pluralidad formal, desde lo formal decir que hay el 99,9999 de acciones en cabeza de un socio y el 0,001, uno estaría cumpliendo el requisito de pluralidad de socios. Pero entiende, en aquel entonces entendía el doctor Nissen que no, que debemos trabajar con un concepto de pluralidad sustancial. ¿Está? Entonces, a partir de esa serie de disposiciones y resoluciones que fue tomando la IGJ, es como que a su vez el doctor Nissen con la denegatoria empezaba, digamos, a alertar o a advertir dentro de la, digamos, la doctrina societaria y los profesores de Derecho Comercial, cómo esto era, digamos, una realidad ineludible, ¿sí? De que lo que pasó, por ejemplo, en Fraquia Raymond, en donde hasta los propios, digamos, interesados terminan reconociendo y terminan diciendo, sí, nosotros recurrimos a un socio de cómodo, a un prestanombre, a un hombre de paja, ¿sí? Testaferro, al solo fin de acreditar el requisito de pluralidad de socios. Pero nuestra intención primaria era lograr de tal manera la limitación de la responsabilidad. Está, entonces vean, ahora yo les voy a mostrar un poquito, así de una manera muy fugaz, algunas consideraciones. Por ejemplo, en el caso Coca-Cola FEMSA, ¿sí? De FEMSA de Buenos Aires. Vean, ¿qué es lo que pasaba? En aquel entonces, ¿sí? Muchos de estos casos que se planteaban venían, digamos, por el siguiente orden de ideas. Eran sociedades que muchas de ellas multinacionales, ¿sí? Que venían a la Argentina, ¿sí? En la cual conformaban, digamos, un nuevo ente jurídico, ¿sí? En donde, por ejemplo, entonces la participación societaria era de Coca-Cola de México en el 99,999% y en el 0,001 era una persona humana. Generalmente venía a ser a su vez el abogado, el estudio jurídico, digamos, el lawyer, como le gusta decir a los anglosajones, que asesora, llevaba los papeles de esa tremenda empresa multinacional, que en cierta manera venía a cumplir el rol de socio de cómodo, de prestanombre, al solo fin de cumplimentar una pluralidad de socios meramente formal, no sustancial. Entonces vean, acá les proyecto, ¿sí? Por ejemplo, el caso Coca-Cola. Van a ver qué interesante las consideraciones. Acá está, caso Coca-Cola FEMSA. Estos casos se dieron tipo de finales del año 2003 hasta 2006, 2007. ¿Ven ahí? Esto es la resolución de IGJ, 15 de diciembre del 2003. ¿Sí? Voy a la parte medular, digamos. Vean qué exagerado. Acá está, digamos, de dónde venía, cómo controlaba, digamos, la IGJ la participación accionaria. Vean, voy a agrandar este párrafo considerando segundo. Leo, literal. Que además se acompañó copia del libro de depósito de acciones y registro de asistencia a dicha asamblea. ¿Se acuerdan que habíamos dicho uno de los libros societarios? Libro de registro de acciones. Cuando se registran las acciones, cuando el accionista debe acreditar
su condición de tal, su condición de accionista a la hora de comparecer a una asamblea ordinaria o extraordinaria. Y vean, de la que surge que concurrieron a la citada asamblea ordinaria y extraordinaria dos accionistas. Primero, la Sociedad Administración y Asesoría Integral Sociedad Anónima de Capital Variable, con domicilio en la ciudad de Monterrey, México, titular de 52.694.341 acciones, ¿sí? Que representa un capital de pesos tanto. Por otro lado, segundo, el señor Fernández González Pequeño, con domicilio en la ciudad de Monterrey, México, titular de la cantidad de una sola acción. Vean qué burdos que eran, digamos, ¿sí? En la repartija, digamos, representación accionaria. ¿Estamos? Vean ahí, por ejemplo, en el considerando 4 están estos otros antecedentes que yo les menciono en las plaquitas. Casos Vitamina Group, Bosques Verdes S.A., Hasler S.A., ¿sí? En donde se expuso que toda sociedad debe mantener satisfecha de manera sustancial el elemento específico de la pluralidad de socios, el cual no se respeta cuando el capital social se encuentra en manos de un socio que tiene en su poder más del 99% del capital social, ¿sí? Vean. Por ejemplo, el considerando 7, Administración y Asesoría Integral, Sociedad Anónima de Capital Variable, es titular de 52.694.341, de un total de 52.694.342 acciones. ¿Sí? Se ve que a su vez no le tenían tanta confianza a este socio de Cómodo, porque solo una acción le otorgaron, digamos, le permitieron suscribir e integrar. ¿Sí? Compulsando además los estados contables acompañados al expediente y en especial la composición del capital de la sociedad Coca-Cola FEMSA de Buenos Aires, sociedad anónima, puede arribarse a la conclusión que el señor Fernando González Pequeño, que paradoja lo del nombre a su vez, el segundo apellido, es titular del 0,000001 del capital social de dicha entidad. ¿Sí? Siendo la sociedad extranjera, administración y asesoría integral, sociedad anónima de capital variable, propietaria del 99,999999% restante. ¿Está? ¿Está? Digamos, ¿qué es lo que buscaban, digamos, con esa conformación? Lo vamos a hablar probablemente en la próxima clase o en la última clase de la materia. Es esta cuestión de las denominadas filiales o sucursales, ¿sí? Puesto que cuando conforman filiales, como sería por ejemplo este caso de Coca-Cola FEMSA, ¿sí? No se queda, digamos, vinculado a la matriz. Entonces hay un patrimonio solo de la filial, que es el que responde frente al giro empresarial local. Distinto cuando es una sucursal establecida en el país, en donde el giro de la sucursal eventualmente, por ese giro, algún acreedor de la sucursal podría llegar hasta la matriz. ¿Está? Pero bueno, son cuestiones que lo vamos a terminar de pulir y afinar en clases sucesivas. A lo que yo los traje hoy es como para que vean lo burdo de la participación accionaria, ¿sí? En esa proporción, ¿sí? De 99,999 y en el 0,00001% en el segundo socio, accionista, socio de Cómodo, prestanombre, testaferro. ¿Está? Entonces van a ver en definitiva, ¿sí? Como en esta causa el doctor Nissen, ¿sí? Termina denegando, digamos, el acto que se prende, un acto muy técnico. Ustedes ven ahí denegar la inscripción en el registro público de comercio de una reducción de reserva especial. Bueno, eso no se metan, ¿sí? Vean, en definitiva el artículo 2 de esta parte dispositiva es interesante cuando, digamos, hace saber a la sociedad que
acredita estar integrada por una efectiva y sustancial pluralidad de socios, conforme a los fundamentos puestos en los considerandos de esta resolución, y acredite asimismo, bueno, la celebración de una asamblea en tal sentido. ¿Está? En definitiva, que se recomponga una pluralidad sustancial. No se olviden entonces, gran antecedente de este tema que estamos desarrollando en el día de la fecha, el caso Coca-Cola FEMSA, ¿sí? Que es el que prácticamente catapulta, y después vamos a ver cómo quedó regulado el tema de la anónima unipersonal, ¿sí? Conforme al modelo pergeniado, ideado por los codificadores del 2015, cómo ha quedado diseñado. Vamos al caso ahora unos años más adelante, 2006, Boca Crece S.A. ¿Sí? Boca Crece S.A. ¿Qué pasa? Ustedes saben, por ahí de parte general en su momento dijimos, cuando ejemplificamos, ¿sí? Respecto de algunas asociaciones civiles, las más conocidas en la comunidad, y decíamos, tradicionalmente los clubes de fútbol, Club Atlético River Plate, Asociación Atlética Argentino Junior, ¿sí? San Lorenzo de Almagro, Club Atlético Boca Juniors, son todas asociaciones civiles, ¿sí? En teoría, el viejo código civil de don Dalmacio exigía que tengan o persigan por principal objeto el bien común. En teoría, vuelvo a reiterar, no pueden dedicarse a una actividad lucrativa, ¿sí? Ya sea en la cuestión, digamos, de derecho federativo, derecho económico. Ustedes díganme si eso ocurre o no en la sociedad. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Sí? Cuando, digamos, en su momento, ya en el año 95, 96, asume en aquel entonces el presidente de Boca Juniors, que luego a la postre sería nuestro presidente de la nación, Mauricio Macri, se conforma, digamos, esta sociedad anónima que en aquel entonces, inclusive ahora vamos a ver el fallo, porque este ya, aparte de la IGJ, luego fue, digamos, apelado y llegó a una cámara de apelaciones que confirmó lo que sostuvo Nissen en la resolución originaria. ¿Qué pasaba? Les decía, la asociación civil entonces decidía destinar parte de su patrimonio para la conformación de una sociedad anónima, que se iba a dedicar, digamos, a la parte marketinera, ¿sí? Venta de camiseta, billutería, utilería, ¿sí? Marketing del club, ¿está? Porque en teoría la asociación civil no podía dedicarse a ello, ¿está? Y así es que entonces se plantea el caso, ¿sí? Conocido así popularmente como Boca Crece S.A., que en realidad, ¿sí? Vuelvo a reiterar, la sociedad anónima constituida originariamente, la denominación no era de Boca Crece S.A., ¿sí? Sino que, a ver, vamos a ver acá, esto ven que es una resolución de junio del 2006. Vean, ¿quiénes apelaron? Boca Crece S.A. y Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors. La resolución 812 de la IGJ, en cuanto denegó la inscripción de decisiones adoptadas en Asamblea General Extraordinaria de Boca Crece S.A. Bien, vean, ¿qué pasó? Acá está. Originariamente la sociedad se llamaba Boca. Sí, después no se quejen que por ahí la hincha de River les cargamos con esas locuciones de Boca, Boque. Boca S.A. en el año 96, ¿sí? Constituida en tal fecha, ¿sí? Vean que era un capital social establecido, 12.000 pesos, representado por 12.000 acciones ordinarias, nominativa de valor 1 peso nominal cada una, ¿sí? Se distinguió entre acciones clase A y clase B, por ejemplo. Vean en el 97, ahí cambia la denominación social y pasa a llamarse Boca Crece S.A. En ese acto concurrieron Inversora de Evento S.A. y Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors. ¿Estamos? ¿Qué pasa ahora? Allá por el año 2003-2004, ¿sí? Quedó una participación accionaria del 99% en cabeza de la asociación civil y un 1% restante en cabeza de la asociación mutual de exjugadores del Club Atlético Boca Juniors. Está entonces nuevamente en este mismo caso se pone en tela de juicio
esto de la pluralidad. Pluralidad formal se respeta, 99 y 1, ¿sí? Pero pluralidad sustancial no, puesto que en definitiva, quien decidida en todas las cuestiones en Boca Crece S.A., la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors. Con el agravante, con el aditamento, e inclusive el fallo hace algunas consideraciones en algunos párrafos, léanlo, después sean ustedes hinchas de River, de Boca o de quien sea, porque es interesantísimo el fallo, porque hace estas consideraciones que paso a comentarle a continuación, cómo aprovechándose de un ropaje jurídico, SA, ustedes saben, la SA uno hace para ganar plata, ¿sí? Cómo digamos, el club, la Asociación Civil Boca Juniors usa de vehículo, digamos, para lucrar, para obtener ganancias, y encima con una participación de tal magnitud, de 99 frente a 1, como si fuera que esa asociación mutual de exjugadores de Boca Juniors, qué sé yo, imagínense, Martín Palermo, Oscar Córdoba, el patrón Bermúdez, digamos, gloria del Club Atlético Boca Juniors, iban a poder oponerse o decir algo contrario, o al menos la persona que los representa a todos ellos, frente a lo que disponga, por ejemplo, un presidente de la comisión directiva de la Asociación Civil Club Atlético Boca Juniors. Entonces, bueno, van a ver que en definitiva este fallo, ¿sí? Termina denegando, ¿sí? La inscripción de esta reforma que se terminó tomando en una asamblea extraordinaria. Y nuevamente, en definitiva, la Cámara de Apelaciones de Ciudad de Buenos Aires termina confirmando los argumentos de Nissen, que ya se sostuvieron en esos casos que fuimos nombrando, ¿no es cierto? Vitamina Group, Hasler, Fraquia Raymond inclusive fue precedente a este caso, que ya era un caso inclusive de composición en materia de SRL, ¿sí? Y bueno, en definitiva, inclusive he citado el antecedente de Coca-Cola FEMSA, está como para que se recomponga una pluralidad sustancial y no meramente formal. Así que en definitiva, entonces el Club Boca Juniors lo perdió el caso en Cámara de Apelaciones. ¿Está? No solo lo perdió en Madrid, sino que también lo perdió en Cámara de Apelaciones. Bien, entonces, vayamos a lo que nos interesa, que es la parte técnica, ¿sí? Sigamos avanzando. Vamos viendo entonces cómo se va gestando esta necesidad de, por un lado, ir brindándole la posibilidad a que el empresario, persona humana, mediano y pequeño, chico, tenga una posibilidad de lograr limitación de la responsabilidad sin tener que andar recurriendo a negocios simulados, ¿sí? O con una finalidad indirecta, como se suele decir de manera técnica, de recurrir a un prestanombre, ¿sí? O socio solo que viene a completar la nómina de cumplir un segundo socio para cumplir meramente la pluralidad formal. Entonces vean, en pos de esos fundamentos de decir, y bueno, va a haber que sancionar, ya sea el camino de empresa unipersonal de responsabilidad limitada o el de sociedad anónima unipersonal. En ese orden de ideas, entonces, como, digamos, en esta hilación de argumentos, es que se empezó a decir, ojo que en Argentina ya tenemos reconocido esta posibilidad de que la misma normativa autoriza a que existan entes unipersonales, unimembres. Por ejemplo, la propia ley de fundaciones, ¿sí? En aquel entonces era la vigente ley 19836. Un poco lo que yo les cuento es que pasaba en el año 2008, 2009, 2010. ¿Sí? Ya pasaron toda esta serie de casos, Coca-Cola, Boca Crece, Fraquia Raymond, y el estado de situación seguía siendo el mismo. Entonces, los autores comercialistas, ¿sí? Y los estudiosos del tema, yo me acuerdo que leía mucho en su momento cuando era un apasionado de estas cuestiones, buscábamos, digamos, los argumentos como para intentar fundamentar de que se consagre o bien la vía de la empresa unipersonal de responsabilidad limitada o bien la de la sociedad anónima unipersonal. Entonces, vean, primer argumento, ya había, por ejemplo, la posibilidad de que una sola voluntad originaria, jurígena, diera origen a un ente, fundaciones. Si después leen la ley 20705 de Sociedad del Estado,
resulta ser que a partir del artículo 2 de esa ley, que después yo se las paso con el material que voy a enviar con esta clase grabada, van a ver que se permite la posibilidad de que el Estado conforme un ente unipersonal. Por otro lado, en materia de sociedades comerciales, ¿sí? ¿Por qué? Porque era una unipersonalidad temporaria, ¿sí? Que estaba prevista en el artículo 94, inciso octavo, ¿sí? De la histórica Ley de Sociedades Comerciales, ¿sí? Hoy ya derogada, ya fue modificada del propio rótulo o epígrafe, ¿sí? Que permitía una unipersonalidad temporaria, pero limitada por un cierto tiempo, ¿sí? En aquellos casos en que, digamos, por cuestiones del devenir, una sociedad que era plurilateral quedaba por un cierto tiempo unipersonal, y entonces ahí venía un dispositivo legal que obligaba, ¿sí?, a que se reconstituya una pluralidad, al menos una pluralidad formal. Entonces, está esos tres argumentos, digamos, como para decir, ojo que la unipersonalidad no es novedad en nuestro derecho, ¿sí? ¿Qué va a pasar luego? ¿Sí? Entonces, si estamos como antecedentes de proyectos que fueron yendo en uno u otro camino, por ejemplo, este proyecto del año 1989 de empresa unipersonal de responsabilidad limitada, ¿sí? Que inclusive llegó a tener sanción por la Cámara de Diputados, pero después se cajoneó, digamos. Imagínense el año 89, después háblenlo con sus padres lo que era, época de hiperinflación, ¿sí? Y de, digamos, entrega anticipada por parte del doctor Alfonsín, ¿sí? Ricardo Alfonsín. Raúl Alfonsín, perdón, de la Presidencia de la Nación a favor del doctor Carlos Saúl Menem. Y en cuanto a la vía de sociedad unipersonal, ¿sí?, ya los distintos proyectos de unificación civil y comercial, tanto de 1987 como de 1993 como de 1998, ¿sí?, previeron esta vía de limitación de la responsabilidad, ¿sí?, pero por el camino de sociedad unipersonal. También hubo un anteproyecto, digamos, muy interesante, muy sesudo, ¿sí?, muy razonado, de anteproyectos de reformas a la Ley de Sociedades Comerciales en el año 2004. ¿Está? Pero bueno, todas esas iniciativas, digamos, no llegaron a buen puerto, no fueron más que una mera expresión de deseos. ¿Qué es lo que pasa entonces en el año 2012 con el anteproyecto? ¿Sí? De nuevo Código Civil y Comercial, y que a la postre se termina transformando en la Ley 26994, ¿sí? Y ahí vemos, ¿sí?, la modificación, por ejemplo, al artículo 1. Está, por ejemplo, estableciendo esto de que genera la ruptura de la naturaleza contractual de la sociedad, ¿sí? Y establece entonces en su artículo 1 la nueva ley, entre comillas, general de sociedades, al menos por rótulo o epígrafe, de que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, ¿está?, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas, ¿sí? La sociedad unipersonal, acá vemos una incapacidad, una prohibición en definitiva de derecho. Solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. ¿Está? Entonces, la ley 26994 va por el camino, digamos, societario, ¿sí?, por el camino societario, ¿sí?, pero solo para el tipo sociedad anónima, lo que ya fuimos diciendo desde el inicio de clase, en este segundo cuatrimestre, ¿sí?, solo el tipo sociedad anónima. Y a su vez hay una incapacidad de derecho para que una sociedad unipersonal a su vez no constituya otra unidad unipersonal,
¿sí? ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que podrá ser socio único o una persona humana, ¿sí? O hasta podrá ser socio único una asociación civil, ¿sí? O podrá ser socio único una sociedad anónima pero plurilateral, ¿sí? O podrá ser socio único una SRL, ¿sí? Que destina parte de su patrimonio para conformar un ente, ¿sí? Jurígeno, un ente diferenciado, con personalidad jurídica diferenciada del miembro que la integre. ¿Está? Y también tuvo que incorporar este artículo 94 bis, ¿sí? Ya modificó también el propio artículo 94, que contenía las causales de disolución, que antes establecía que se disolvía la sociedad cuando se reducía, ¿sí? A 1 el número de socios, en tanto y en cuanto durante un X plazo no era reconstituida la pluralidad. Ahora expresamente establece que la reducción a 1 del número de socios no es causal de disolución, ¿sí? Para estas otras sociedades distintas que no estarían autorizadas para ser entes unipersonales, ¿sí? O unimembres, imponiendo, vean, la transformación de pleno derecho de las sociedades en comandita simple o por acciones, y de capital o industria en sociedad anónima unipersonal, si no se decidiera otra solución en el término de 3 meses. Está entonces, bajo el tamiz o la óptica de la ley 19.550, necesariamente estos entes unipersonales deben constituirse bajo el tipo societario sociedad anónima, unipersonal. ¿Estamos? Bien, sigamos entonces en el análisis de cómo ha quedado configurado el estatuto de las sociedades anónimas unipersonales. ¿Está? Principales diferencias con las anónimas pluripersonales, ¿sí? O plurimembres, digamos, multilaterales. Primer cuestión, que lo vemos allí en la primer flecha, es lo que ya hablamos. Las anónimas unipersonales no pueden estar constituidas, ¿sí? Por otras sociedades anónimas unipersonales, sea de manera originaria o derivada. Esto surge del artículo 1, segundo párrafo de la Ley General de Sociedades. Otra diferencia, ¿sí? ¿Por qué, digamos, a ver, cerrando un poco la idea de la primera flecha, por qué diferencia, digamos, con una pluripersonal? Porque en la pluripersonal no hay limitación, digamos, a la hora de quién puede ser socio, ¿sí? Cualquier clase de persona jurídica o humana podrá ser socia o socio en una anónima pluripersonal. Segunda cuestión, segunda gran diferencia. En la anónima pluripersonal, ¿se acuerdan que habíamos estudiado de que si bien el capital a aportar por aportar debe ser íntegramente suscripto, ¿sí? En cuanto a su efectiva integración, no era, digamos, el compromiso, la obligación de que sea al 100%. Bastaba, si este era dinerario, ¿sí? Que se aporte, ¿sí? Que se integre efectivamente hasta al menos el 25%, quedando el 75% restante como saldo o complemento, ¿sí? Por ser cumplimentado, valga la redundancia, en el plazo de 2 años. Gran diferencia en la anónima unipersonal, puesto que el capital suscripto debe integrarse en su totalidad en ese momento del acto constitutivo. ¿Está? Sea, ¿sí? Este aporte en especie o sea en dinero, es decir, en efectivo. Esto surge del artículo 187, parte final de la Ley General de Sociedades. Además, la estructura orgánica de en este tercer punto, de la anónima pluripersonal, ¿se acuerdan que mencionábamos y decíamos lo siguiente? La anónima debe contar forzosamente, debe contar obligatoriamente,
desde ese acto constitutivo que contiene a su estatuto, al menos con 2 órganos obligatorios: asamblea de accionistas y directorio. La sindicatura es prescindible en tanto y en cuanto la anónima pluripersonal no se encuentre captada por el listado o catálogo, ¿sí?, del artículo 299 de la Ley General de Sociedades. ¿Qué pasa en materia de sociedad anónima unipersonal? Es forzoso, es obligatorio el órgano sindicatura. ¿Está? Entonces, necesariamente, ¿sí?, no importa si encuadra o no en el 299, que a su vez va a ser uno de los supuestos contemplados en el 299, en su inciso séptimo, pero lo cierto es que la anónima unipersonal necesariamente va a tener que contar con este tercer órgano societario en la SA, que es la sindicatura. ¿Está? Entonces nace, digamos, con esta trilogía de órganos: asamblea de accionistas, que al menos es como vocación de pluralidad, puesto que nace unimembre; directorio en segundo lugar, y en tercer lugar obligatoriamente deberá contar con sindicatura. Y acá hacemos algunas aclaraciones, ¿sí?, al respecto, ¿sí?, porque en cuanto al órgano directorio, un poco lo que yo les remarco allí, ojo con la evolución que ha tenido esta normativa en estos últimos 5 años. ¿Sí? Ustedes saben, ley 26994, 1 de agosto del 2015. Cuando, digamos, estaba fresquito este nuevo Código Civil y Comercial, ¿sí?, como organismo, como cuerpo unificado, y que cambió el rótulo de la propia Ley de Sociedades e introdujo estas sustanciales modificaciones, junto con toda esa normativa también se exigía, un directorio colegiado e impar para la anónima unipersonal. Luego, esta ley 27290, ya de noviembre del 2016, eliminó dicho requisito. En consecuencia, el estado actual de la cuestión, ¿sí?, en cuanto al órgano directorio de la sociedad anónima unipersonal, se puede establecer un directorio unipersonal. ¿Está? Esta había sido una de las grandes críticas, digamos, de los comercialistas, de que por qué hacerla tan compleja a la sociedad anónima unipersonal, ¿sí? Porque exigía directorio colegiado e impar. Esto fue corregido por la ley 27290 de noviembre del 2016. Por ende, vuelvo a reiterar, se admite directorio unipersonal. Finalmente, respecto del tema de sindicatura, nuevamente cuidado, atención, ojo con esta evolución normativa, porque en la originaria ley 26994, para la anónima unipersonal, ¿sí?, aparte de que la sindicatura era ya un órgano obligatorio, resulta ser que también se exigía sindicatura colegiada. Y ustedes saben que para ser síndico uno debe reunir condición especial, título de abogado o contador. Entonces quedaba toda esta situación extremadamente compleja. ¿Está? Esa misma ley 27290, si bien no elimina el requisito de sindicatura obligatoria, lo que hace es admitir, ¿sí?, o relevar de que la sindicatura tenga que también ser colegiada. ¿Está? Entonces podrá ser la sindicatura unimembre, unipersonal. ¿Está? Entonces, cerrando un poco la idea de estas diferencias y, digamos, coincidencias entre la anónima unipersonal y pluripersonal. Desde lo orgánico, la unipersonal nace con estos 3 órganos: asamblea de accionistas, directorio y sindicatura. Cuidado con la cuestión de directorio, en el texto actual se admite directorio unipersonal. Y en la cuestión de sindicatura, conforme al texto vigente también en la actualidad, se admite sindicatura de un solo miembro. Última cuestión por aclarar.
conforme a los mandamientos del propio artículo 299, inciso séptimo. Sabemos todos que en realidad el 299, ¿sí? Trae el listado de sociedades anónimas que quedan captadas por la fiscalización estatal permanente. ¿Está? No estamos hablando de la fiscalización interna. Está que en el caso de la anónima unipersonal es ejercida por el órgano interno, sindicatura, que desde esta reforma del 2016 puede ser unipersonal. Estamos hablando de la fiscalización estatal permanente, supongamos en órbita Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la IGJ, y en la provincia de Misiones por la DPJ, Dirección de Personas Jurídicas, ¿sí? Que ahora se encuentran aunadas con el denominado registro público. Muy bien. Con ello cerramos, ¿sí? Vuelvo para atrás, todo lo atinente a estas dos primeras cuestiones de sociedades entre cónyuges y sociedad anónima unipersonal. Vamos a sacar ahora en estos últimos minutitos todos los temas que siguen a continuación, ¿sí? Vean, referidos a disolución, liquidación, prórroga, reconducción y finalmente transformación, los mecanismos de transformación, fusión y escisión. Bien, vamos a hablar de una manera muy genérica, muy fugaz, ¿qué es la disolución? La disolución en materia de personas jurídicas y aquí en materia de sociedades es el sucedáneo de lo que es la muerte para las personas humanas, ¿sí? En cierta manera sería la extinción de la persona jurídica, ¿sí? Como la muerte biológica pone el fin a la existencia de las personas humanas, la disolución pondría el fin a la existencia de las personas jurídicas. Todos estos institutos que vamos a estudiar de aquí en adelante, desde la ley 26994, también están contemplados en la parte general, ¿sí? En el libro primero de nuestro Código Civil y Comercial para personas jurídicas en general, sin alusión a alguna especie en particular. En lo concreto y en lo específico, en la propia Ley General de Sociedades, encontramos el artículo 94, ¿sí? Que trae el listado, el catálogo de causales de disolución, destacándose, por ejemplo, el inciso primero de este artículo 94, por ejemplo, decisión de los socios. Segunda causal, que va a estar enteramente ligado a otros dos institutos que luego vienen. Esto de la expiración del término por el cual se constituyó. ¿Estamos? Inciso tercero, cumplimiento de la condición a la que se subordinó la existencia. Inciso cuarto, consecución del objeto por el cual se formó o imposibilidad sobreveniente de lograrlo. ¿Está? Inciso quinto, pérdida del capital social. Inciso sexto, declaración en quiebra. ¿Sí? Inciso séptimo, por fusión en los términos del artículo 82. Y luego, inciso octavo, con poca aplicación práctica, al menos para nuestra órbita regional. Inciso noveno, muy importante, resolución firme de retiro de la autorización para funcionar si leyes especiales la impusieran en razón de su objeto. Entonces, la disolución es la extinción de la persona jurídica, pero que viene de la mano con un procedimiento a posteriori, que es el de liquidación. Así como la disolución hoy en día está regulada en el propio Código Civil y Comercial, también la liquidación está regulada y es un poco lo que allí les pongo en esa captura de pantalla del artículo 167. En definitiva, ¿qué es lo que es liquidar? Ya lo decían los viejos profes, en su momento mío de comercial o hasta el proceso sucesorio como el maestro Magín Ferrer. Liquidar es pagar deudas, ¿sí? Es saldar deuda con los acreedores. Entonces, ¿qué es lo que pasa?
cuando se extingue la personalidad jurídica de la persona jurídica, valga la redundancia, puede que haya deudas por saldar, obligaciones por cumplir, ¿sí? De dar, de hacer y de no hacer, en esa trilogía, digamos, en ese tríptico de las clasificaciones de las obligaciones. Entonces, como ven allí, artículo 167, segundo párrafo del propio Código Civil y Comercial, la liquidación consiste en el cumplimiento de las obligaciones pendientes con los bienes del activo o del patrimonio de la persona jurídica o su producido en dinero. Está entonces, a posterioridad o con posterioridad a la disolución, conforme a cualquiera de esas causales expresamente previstas por el artículo 94 del Código de la Ley General de Sociedades, viene la etapa de liquidación. Y es que la sociedad, en definitiva, es como que mantiene o conserva su personalidad, como que se extiende un poco más allá en el tiempo, pero al solo efecto liquidatorio, no para andar comerciando o cumpliendo actos que hagan a su objeto social, sino que mantiene su personalidad para pagar las deudas que tiene. Este principio está planteado en el artículo 101 de la Ley General de Sociedades. La sociedad en liquidación conserva su personalidad a ese efecto y se rige por las normas correspondientes a su tipo en cuanto sean compatibles. ¿Sí? Es más, inclusive deben funcionar en el giro comercial empresarial bajo este rótulo aditivo o adicional en su denominación, en liquidación. ¿Está? Y vean, inclusive, ustedes saben que dependiendo del tipo societario, hay un órgano de administración, supongamos en la SRL un gerente, en la sociedad anónima un órgano directorio que es encabezado por la persona de su presidente, que detenta, entre otras cosas, la función de representación. Bien, resulta ser que esos órganos de administración deben transformarse o mutarse en un órgano de liquidación, una persona del liquidador. Esto está regulado en el 102 de la Ley General de Sociedades. La liquidación de la sociedad está a cargo del órgano de administración, salvo casos especiales o estipulación en contrario. ¿Sí? Y luego, digamos como ley supletoria, en defecto de autonomía de las partes, el artículo 102 segundo párrafo establece el procedimiento para la designación del liquidador. ¿Está? Al liquidador también hay que inscribirlo en el registro público. Debe haber publicidad de ello. Bien, entonces sacamos estos dos primeros conceptos de disolución y liquidación, que son inescindibles. ¿Está? Luego del proceso de disolución comenzará o iniciará el proceso de liquidación. Luego vienen otros dos conceptos ligados principalmente a la cuestión de disolución, ¿sí? Que son las cuestiones de prórroga y reconducción. También estos dos institutos de prórroga y reconducción hoy en día están regulados en nuestro Código de Fondo, Código Civil y Comercial. ¿Sí? La cuestión de prórroga de personas jurídicas en general, por ejemplo, está regulado en el artículo 165 del Código Civil y Comercial. Y la cuestión de reconducción de cualquier persona jurídica en general está regulado en el artículo 166. Vean, la cuestión de prórroga principalmente se vincula con una de las causales de disolución, que es la expiración del término de vigencia. ¿Sí? Sería lo establecido como causal de disolución en el artículo 94, inciso segundo. Ahí recién estudiamos que se extingue, la persona se disuelve por expiración del término por el cual se constituyó. Lo que les contaba en clases anteriores, que generalmente, como frase de estilo, suele establecerse esto de que tendrá su duración o plazo de vigencia por 99 años. ¿Sí? Alguna que otra vez vemos alguna sociedad con un plazo de 50 años, y les digo que no son pocas las sociedades que se constituyen por 20 años.
¿Qué puede pasar entonces? ¿Sí? Que estemos próximos a ese momento de expiración del término. Entonces, ojo allí, porque dependiendo de si este término se ha cumplido o no se ha cumplido, es que podremos recurrir a unos remedios saneatorios de la continuidad en el tiempo de la, en este caso, sociedad. ¿Sí? Pero vuelvo a reiterar, es un remedio aplicable a cualquier persona jurídica. Si el tiempo se cumplió en su totalidad, acaece de pleno derecho la disolución. Y no va a ser posible recurrir a la prórroga de la vigencia. ¿Sí? Es decir, para que sea procedente la prórroga, ¿sí? Ella debe ser decidida, resuelta, y su correspondiente y correlativa inscripción solicitada antes del vencimiento del plazo de duración. Es lo que surge, ¿sí?, tanto de los artículos 165 del Código Civil y Comercial como en particular para las sociedades, lo que establece el artículo 95, en particular y en concreto el segundo párrafo del 95. Está como que yo les diga, supongamos, ¿sí?, hoy es 26 de octubre del 2020, ¿sí? Supongamos que se había constituido en el año 90, ¿sí?, el 1 de noviembre del 90, ¿sí? Y ahí ya estamos, 90. Supongamos que el plazo de duración originaria de esa sociedad era de 30 años, que acaece el 31 de octubre de 2020. ¿Está? Bien. Si queremos recurrir a este remedio, ¿sí?, de prolongar en el tiempo a la persona jurídica, que se trate, en este caso sociedad, ya que estamos en la materia específica, vamos a tener que celebrar, supongamos, ya estamos recontra en el horno, digamos, en ese sentido, algún acto de reunión de socios, si es SRL o asamblea extraordinaria, si es una SA, y también eso va a tener que ser rogado antes del vencimiento del plazo. ¿Sí? Entonces la prórroga solo opera antes de que acaezca el fenecimiento del plazo. Si ya acaeció el fenecimiento, la extinción del plazo, ocurre la causal de disolución. Pero allí es que la normativa, tanto la normativa de fondo del propio Código Civil y Comercial, en su artículo 166, ¿sí?, como la normativa propia y específica de la Ley General de Sociedades, también en su mismo artículo 95, es que establece este procedimiento o mecanismo de reconducción. ¿Sí? ¿Qué es lo que sería la reconducción? Es una sociedad que ya se ha disuelto. ¿Está? Es una sociedad que ya se ha disuelto. Porque esto inclusive va mucho más allá de los casos de disolución por expiración del término. Pudo haber ocurrido alguna otra causal de disolución. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la reconducción? Permite, no solo para cuando hay que extender en el tiempo, sino, vuelvo a reiterar, cuando también ocurrió alguna o acaeció otra causal de disolución. ¿Qué permite? Permite remover el obstáculo o la causal de disolución. Es como un último mecanismo in extremis, ¿sí?, de revivir, hablando vulgarmente, a la persona jurídica, en este caso, sociedad. A esa sociedad resulta ser que ya le acaeció, ya le sucedió alguna causal de disolución. Entonces se ha disuelto. Pero para que sea factible la reconducción, no debe haber sido íntegramente liquidada. Es decir, no se tuvo que haber saldado aún las deudas que tenía esa persona. ¿Sí? De allí que este artículo 95 establece, cuando habla acerca de la reconducción, ¿sí?, que con sujeción a los requisitos del primer párrafo puede acordarse la reconducción mientras no se haya inscrito el nombramiento de liquidador. ¿Está?
sin perjuicio del mantenimiento de responsabilidades dispuestas por el artículo 99. Vuelvo a reiterar, entonces, no es lo mismo prórroga que reconducción. Prórroga, hablando mal y pronto, es como un changüí para cuando acaeció la causal de expiración del término, solo para ello, digamos. Pero debemos hacerlo, decidirlo, celebrarlo e inscribirlo antes de que opere de pleno derecho la causal de expiración del término. En cambio, la reconducción es para una persona jurídica y en particular una sociedad que ya se ha disuelto, pero que aún no se ha liquidado. ¿Por qué no se ha liquidado? Porque inclusive aún ni hemos inscripto, en singular, al liquidador en el registro público. ¿Sí? Aquella persona que seguramente será llevada adelante esta función por el propio órgano de administración de esa sociedad en liquidación. Finalmente, ¿sí? Trabajamos con estos conceptos que históricamente siempre estuvieron en la ley en especial, en la ley societaria, y que ahora el propio Código Civil y Comercial, de una manera muy amplia y genérica, sin profundizar mucho en ello, los tomó para sí, para aplicarlo a toda especie de personas jurídicas. Y esto está previsto en el artículo 162 del Código Civil y Comercial, ¿sí? Y correlativamente a partir del artículo 74 en especial de la Ley General de Sociedades para las sociedades. Muy rápidamente, velozmente, ¿qué es transformarse? Que una persona jurídica cambie su especie de persona o su tipo societario si estamos en el mundo del derecho societario. Supongamos que una SA pasa a ser SRL o una SRL que pasa a ser sociedad colectiva, ¿sí? O ahora que inclusive tenemos esta ley de apoyo al capital emprendedor, ¿sí? Que ha contemplado a la SAS, que una SA pasa a ser SAS o una SRL decide transformarse en SAS, ¿sí? Y es algo que, por ejemplo, ocurre en el mundo, o se pretende que ocurra en el mundo del derecho, de los derechos reales, con esta cuestión polémica de la adecuación que se pretende hacer con los emprendimientos que tienen naturaleza de conjunto inmobiliario, pero que no han sido constituidos como tales. ¿Por qué? Porque son emprendimientos en donde, por ejemplo, hay una persona o personas de esas parcelas, en los country, clubes de campo, que son propietarios plenos sobre una parcela, pero aparte pagan, por ejemplo, una cuota social, ¿sí? Para ser parte de una asociación civil, que es la que administra los espacios comunes y cobra las expensas, o una SRL que administra el emprendimiento. ¿Por qué deberán transformarse? Porque esas asociaciones civiles que administran esos country o clubes de campo deberán transformarse, por ejemplo, en la persona jurídica consorcio. Y ahí técnicamente es la transformación de una especie jurídica en otra. Y si hablamos del mundo del derecho societario, de un tipo societario en otro. Luego encontramos el concepto de fusión en el artículo 82 de la Ley General de Sociedades. Cuando dos o más sociedades se disuelven, pero sin liquidarse, es decir, no terminan de pagar las deudas frente a sus acreedores que tenían. ¿Sí? ¿Para qué se disuelven esas dos personas? Sin liquidarse, para constituir una nueva. A y B se liquidan y conforman a C. Pero también hay una segunda variante de fusión, cuando una ya existente incorpora a una u otras. Supongamos está la persona jurídica A, ¿sí? La B y la C se disuelven sin liquidarse y pasen a formar parte de la persona jurídica A. ¿Se entiende? Finalmente estará también el mecanismo de escisión, con distintas variantes, casos 1, 2 y 3 romanos. Caso 1 romano, vean, esto de que puede ser escisión, es la idea, digamos, de escisión, parecemos unos físicos nucleares al hablar de una cuestión jurídica. Vean, una sociedad, primer caso, que sin disolverse destina parte de su patrimonio para fusionarse con sociedades existentes
o para participar con ellas en la creación de una nueva sociedad. ¿Sí? Allí, en este primer caso, digamos, romano, es como que hay una mixtura de escisión más fusión en la primera variante. Segunda variante, una sociedad nuevamente que sin disolverse, vean que singular el caso 1 y 2 romanos, inclusive ni ocurre la disolución. No se olviden que disolución inclusive no es lo mismo que liquidación. Segundo caso romano de escisión, vean, de parágrafo segundo romano, una sociedad sin disolverse destina parte de su patrimonio para constituir una o varias sociedades nuevas. Finalmente, tercer caso, parágrafo romano, una sociedad se disuelve, acá hay la gran diferencia con los casos 1 y 2, que no había disolución de la persona jurídica o sociedad. En este tercer caso romano, se disuelve sin liquidarse para constituir con la totalidad de su patrimonio nuevas sociedades. Es como que se desagregan varias. Pero en este tercer caso romano, a diferencia de los casos primero y segundo de parágrafo romano, ¿sí? De cronología romana, en definitiva, en este tercer caso ha acaecido la disolución. Pero tanto en casos 1, 2 y 3, no nos olvidemos que no ocurrió el proceso de liquidación. Y cerrando la idea, ¿qué es lo que era liquidar? Liquidar era pagar deudas, era cumplimentar obligaciones pendientes de cumplimiento. Muy bien. Con esto entonces vamos cerrando la clase del día de la fecha, ¿sí? Seguramente en la clase que viene, ¿sí? Vamos a meternos en la cuestión de la SAS, ¿sí? Esta estupenda herramienta, ¿sí? De la que tanto se habla y tanta polémica genera también. Muchos dicen inclusive por esta cuestión de falta de regulación de la misma, ¿está? Que volvemos a decirlo una vez más, es un tipo societario extra ley general de sociedades. ¿Estamos? Bien, ya la vamos a analizar en profundidad en la clase sucesiva. Bueno, gente, agradezco como siempre su atención. Espero resulte de utilidad la clase del día de la fecha y los espero en el próximo y siguiente encuentro. ¿Estamos? Muchas gracias. Chau, chau y excelente semana para todos. Gracias.